Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a la presentación de los resultados locales de la tercera fase de la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad. Este es el nombre de la serie de encuestas virtuales que Manizales Cómo Vamos, la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona lanzamos el año pasado en conjunto con 18 programas Cómo Vamos a nivel nacional con el fin de medir el bienestar subjetivo en los territorios. Les cuento que en febrero de este año realizamos la tercera medición que buscó justamente conocer la percepción de los ciudadanos cerca de un año después del primer confinamiento que hubo por COVID-19. Bienvenidos a todos, les quiero contar quiénes son los invitados del día de hoy. Nos acompañan Juan Carlos Quintero Naranjo, gerente de EMAS by Veolia. Él es especialista en gerencia financiera y en derecho tributario, con amplia experiencia en instituciones públicas y privadas. Desde el 2018 se desempeña como gerente de la compañía, tras 8 años de ejercer como gerente administrativo y financiero de la misma. También nos acompaña Ángela María Betancur Escobar. Ella es directora ejecutiva del Comité Intergremial de Caldas, es diseñadora industrial de la Universidad Autónoma de Manizales con posgrado en gestión de proyectos de desarrollo agroindustrial de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia profesional de 25 años en gestión de proyectos y programas de desarrollo económico local, desarrollo rural, sostenibilidad y cooperación internacional a nivel nacional y regional. Y nuestro tercer invitado del día de hoy es Santiago Villegas Yepes, él es gerente de Check Grupo EPM, él es geólogo con magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente, ha adelantado estudios en dirección y gestión de proyectos y en gestión integral de activos y confiabilidad. Desde enero de este año es el gerente general de la compañía. Gracias a todos por acompañarnos. Queremos, como siempre, agradecer a los socios que hacen posible nuestro trabajo. Nosotros medimos la calidad de vida en la ciudad y queremos entregar herramientas e insumos para la toma de decisiones y además para que tengamos ciudadanos más participativos, críticos y mejor informados para la toma de sus decisiones. A continuación, le quiero dar paso a Daniel Hurtado Cano, director de Manizales Cómo Vamos, quien hará la presentación de resultados y nos contará la dinámica del día. Adelante, Daniel. Margarita, muchísimas gracias por esta introducción. Un saludo para todos aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales, inclusive también a todos aquellos que verán este ejercicio con posterioridad. También muchísimas gracias a los invitados, son, digámoslo de una forma, son también parte constitutiva de lo que somos como Manizales Cómo Vamos, entonces por adelantado le doy las gracias a cada uno de nuestros invitados. Como ustedes seguramente nos han podido acompañar en función de los diferentes ejercicios de socialización que hemos realizado en meses anteriores, esta se constituye como la tercera entrega de resultados de este ejercicio. Recuerden ustedes, la primera se realizó en el mes de agosto del año pasado, la segunda en noviembre, y ahora estamos presentando precisamente los resultados de la tercera medición del pasado mes de febrero del año 2021. Unas consideraciones iniciales frente a la ficha técnica como tal de la encuesta. Miren, yo creo que es fundamental mencionar que este es un ejercicio que cobra vigencia dentro de la red de ciudades como vamos, como un nuevo ejercicio, como una alternativa que permite generar información y conocimiento en términos de percepción sobre cómo va la calidad de vida. Este ejercicio es una respuesta a una inquietud que de los diferentes programas de la red de ciudades como vamos nos estábamos haciendo recién iniciaba el proceso de la pandemia, más o menos por allá en el mes de marzo y abril del año pasado. Este ejercicio, como ustedes pueden ver en la ficha técnica, fue realizado por 19 de los 21 programas como vamos del país y liderado, por supuesto, bajo la Fundación Corona. El propósito está en función de hacer un seguimiento de la calidad de vida municipal en tiempos de pandemia, dirigido aquí en este tipo de encuesta virtual a mayores de 18 años. Es muy importante tener presente lo siguiente. Uno, la ficha técnica nos está diciendo con claridad de que es un estudio de carácter no probabilístico. Es decir, con estos resultados no podemos hacer afirmaciones de tal forma que digamos los manizaleños, no. Lo que podemos decir es que en función del control de cuotas que hicimos por género, por edad, por nivel socioeconómico, inclusive también por zona dentro de la ciudad, podemos afirmar que estos resultados corresponden precisamente a este grupo de ciudadanos que efectivamente respondieron nuestra encuesta, pero que con toda esa serie de asuntos de seguimiento y de control de cuotas nos permiten dar una respuesta o un mensaje mucho más claro frente a cómo vamos en términos de la ciudad. Ya lo mencionaba, es un ejercicio realizado en el mes de febrero, particularmente entre el día 9 y el 25 de febrero. Es decir, son datos muy actuales que nos van a permitir a todos, a tomadores de decisión, a ciudadanos, a familia, a estudiantes, a vendedores, tener un poco más de conciencia de cómo vamos en nuestra ciudad en términos de, por lo menos en términos de percepción y calidad de vida.
Ustedes pueden ver en este momento en pantalla las diferentes respuestas que tuvimos entre todo el país. Es importante mencionar que para el caso de Manizales, en esta tercera medición, la respondieron en el área urbana o en las comunas de nuestra ciudad 1.529 personas, y en el área rural tuvimos una participación de 55 ciudadanos. Ahora, importante también tener presente que los resultados que vamos a presentar a continuación también tuvieron esta serie de características. Las respuestas fueron dadas en 53% por hombres, el 47% por mujeres. La distribución según nivel socioeconómico, ustedes lo ven en pantalla, pero vale la pena decir que donde hubo una mayor participación fue precisamente en los niveles socioeconómicos o estrato 3 y 4 en la ciudad. Las edades, intentamos o abarcamos la totalidad de los rangos a partir de los 18 años en adelante, pero donde hubo una mayor proporción fue en esta ocasión fueron entre los 56 y 65 años, que corresponde también a gran parte de la población que efectivamente tenemos como tal en nuestra ciudad. La distribución por zonas, intentamos manejarlo según la cantidad poblacional en cada una de las comunas y corregimientos de las comunas de nuestra ciudad. Por supuesto que tuvo representación la zona norte, oriental y suroccidental, y también intentamos tener cabida dentro de lo rural. Ahora bien, importante también mencionar, de todos aquellos que respondieron la encuesta, el nivel educativo más alto alcanzado fue precisamente los que ustedes ven en pantalla. El 25%, es decir, 1 de cada 4 que respondieron la encuesta tenía un nivel máximo educativo de ser técnico o tecnólogo, pero también tuvimos personas que habían tenido su primaria completa, su bachillerato o su secundaria completa, y por supuesto personas profesionales o con estudios de posgrado. Todas estas consideraciones para tener una idea mucho más precisa de esas condiciones técnicas que tiene este ejercicio para poder entender con mucha más precisión los resultados que efectivamente vamos a presentar a continuación. Una primera dimensión tiene que ver con optimismo, pobreza y situación económica. Y invito a todos aquellos que nos están acompañando a través de redes sociales, preguntas, comentarios que tengan, por favor dejarlos ahí consignadas y vamos a intentar incluirlas dentro de esta conversación que vamos a tener con nuestros invitados. En primer lugar, algo que llama la atención es que prima el pesimismo en los encuestados. Ha sido una constante durante las últimas 3 mediciones, y es que precisamente cuando la pregunta es ¿cómo considera usted que las cosas van en Manizales? ¿Van por buen camino o por mal camino? Desafortunadamente, la respuesta de que consideran que van por mal camino ha sido la que más respuestas ha tenido en las últimas 3 mediciones. Por supuesto, eso nos está diciendo que al menos 4 de cada 10 que respondieron la encuesta consideran que las cosas podrían ir de otra forma, podrían hacerse de otra forma para poder tener efectivamente un mejor desarrollo dentro de la ciudad. ¿Qué llama la atención también de esta respuesta? Que cuando se desagrega por grupo poblacional, llama la atención que precisamente son las personas entre los 46 y los 55 años los que están sintiendo o manifestando que las cosas van por ese mal camino. En contraste, el grupo poblacional que siente o tiene la percepción de que las cosas van por un mejor camino, precisamente son los mayores de 55 años. Ustedes a la derecha también ven una gráfica interesante que ahí, a diferencia de estas gráficas, y aquí hago un paréntesis que olvidé mencionar al comienzo, y es que todos los resultados que estamos presentando están soportados en las respuestas de la población urbana. Cuando hagamos mención directo a la rural, lo estaremos mostrando explícitamente dentro de nuestras gráficas. Esta gráfica de la derecha da cuenta precisamente de la totalidad de todos aquellos que efectivamente respondieron la encuesta. Consideran que el optimismo, en cierta forma, ha sido que la constante que 1 de cada 3, más o menos, podría ser la constante o el promedio de las últimas 3 mediciones, consideran que las cosas van bien en Manizales. Asuntos que tienen que ver con alimentación. Miren, el 21% de los encuestados admitieron que ellos o algún integrante de su grupo familiar pasó hambre por falta de recursos. Y esto es llamativo por una razón. Precisamente ahora nos encontramos en la fase de la reactivación. No fue ese proceso de cuarentena que tuvimos los meses iniciales, sino que efectivamente poco a poco se fue dando esa reactivación no solamente económica, sino también esa reactivación social, familiar, cultural, entre otros aspectos. Pero sí llama la atención que a través de las 3 mediciones y en función de los encuestados, la cantidad de personas que cada vez cuenta o manifestó haber pasado hambre por falta de recursos cada vez es mayor. En julio del año pasado, al menos eran 14 de cada 100. Y ahora, en febrero de este año, 20 de cada 100. Es decir, que el número ha venido aumentando, y este es un dato que efectivamente tiene que ser puesto sobre la mesa para poder hacernos nuevas preguntas y saber qué tipo de ajustes tenemos que seguir haciendo como ciudad para asegurar que efectivamente ninguno de nuestros ciudadanos pase hambre por falta de recursos. El 43% de los encuestados manifestaron que los ingresos actuales cubren los gastos mínimos.
Eso es interesante. Ustedes también están viendo aquí la comparación. Y en cierta forma, a diferencia de lo que mencionamos respecto a pasar hambre por falta de recursos, la proporción se ha mantenido relativamente estable a través de las 3 mediciones. 4 de cada 10 manifiestan que no alcanzan en febrero a cubrir los gastos mínimos. 2 de cada 10 consideran que sí. Y 4 de cada 10 consideran que alcanzan a cubrir al menos los gastos mínimos. Esto es algo que hay que seguir pensando como ciudad. Y más, cuando otro tipo de datos más duros, nos están también diciendo que antes de pandemia, como ciudad, habíamos logrado en un plazo aproximado de 9 a 10 años lograr que al menos el 20% de la población saliera o superara la línea de pobreza. Son asuntos que tenemos que seguir trabajando como ciudad. El 57% de los encuestados en nivel socioeconómico bajo manifestaron que los ingresos actuales no alcanzan a cubrir los gastos mínimos. Quizás esto no sea tan llamativo o tan sorprendente para muchos de ustedes, en el sentido de que, pues, en la medida en que se tiene menor capacidad adquisitiva, pues va a ser mucho más difícil poder acceder a una canasta mínima de bienes y servicios. Por supuesto que es entendible, pero también aquí vale la pena mencionar algo, y es que efectivamente, independiente del nivel socioeconómico del cual estemos haciendo referencia, los encuestados manifiestan que al menos hay un porcentaje, sí, con mayor proporción en el nivel socioeconómico bajo, pero también en el alto, al menos hay un porcentaje que nos está diciendo de que no se alcanzan a cubrir esos gastos mínimos. Aquí, por supuesto, tiene que ver con un asunto de la capacidad o los gastos y los bienes y servicios que usualmente una familia puede acceder o está acostumbrada a, pero también puede haber una especie de llamado en términos de la necesidad de mejorar esas prácticas en términos administrativos para lograr que efectivamente aquellos que tienen mayor capacidad de recursos puedan utilizarlo de tal forma que efectivamente todos podamos alcanzar a manejar o a cubrir más allá de nuestros gastos mínimos. El 43% de los encuestados en nivel socioeconómico bajo se consideran pobres. Aquí, por supuesto, la pregunta es muy amplia, porque la pregunta que nos tenemos que también hacer todos es, bueno, ¿desde dónde se está entendiendo la pobreza? ¿Será que quien la responde la entiende efectivamente desde la capacidad adquisitiva? ¿O será acaso que es un concepto de pobreza mucho más amplio que abarca no solamente lo económico, sino también lo social, lo cultural, entre otros aspectos? Pero aquí lo que llama es que si bien la mayor cantidad de personas de humanidades no se consideran pobres, al menos 7 de cada 10 no lo consideran, vuelve la reflexión que hacíamos anteriormente, y es que independiente del nivel socioeconómico donde se haya dado la respuesta, hay una percepción también entonces de que hay cierto tipo de pobreza en nuestra ciudad. Entonces, por supuesto que hay que desagregar esta percepción con otro tipo de datos. Estos datos son una apertura para nuevas conversaciones que tenemos que dar o tenemos que seguir dando como ciudad. ¿Cómo se entiende la pobreza? ¿Cuáles son los criterios que estamos utilizando para saber si somos o no somos pobres? Y sobre todo, reconociendo la pobreza existente en nuestro territorio, seguir trabajando de manera articulada para poder superar cada vez más esta condición. 6 de cada 10 encuestados manifestaron que algún miembro de su hogar perdió el empleo. 6 de cada 10. Y cuando ustedes comparan en la gráfica en el lado derecho, la medición a través de cada uno, en los meses de julio, agosto, noviembre y febrero del año pasado, nos damos cuenta que al menos 6 de cada 10 es una constante. Al menos 6 de cada 10 manifestaron haber perdido su empleo durante los tiempos como tal de la pandemia. Ahora, que sobre todo en la ciudad, bueno, a nivel de país, pero a nivel de región y de ciudad, se está hablando bastante en términos de lo que significa la reactivación. Y por supuesto que los datos duros que nos arroja el DANE con su derivados de su gran encuesta de integrada de hogares nos está mostrando que por supuesto el nivel de desempleo ha venido disminuyendo en la ciudad. También vale la pena reconocer que la forma como afecta el desempleo en la ciudad es diferencial según género. Según género, históricamente en Manizales, las mujeres son más golpeadas que los hombres en términos de desempleo, pero los jóvenes, es decir, aquellos que están por debajo de los 26, 27 años, aún les golpea mucho más fuerte el desempleo. Entonces son este tipo de cifras que hay que seguir reconociendo porque efectivamente necesitamos poder generar las condiciones para lograr que ese empleo cada vez o ese desempleo disminuya. Pero ojo, tengamos presente también algo. Antes de la pandemia, es decir, el año 2019, cerramos con un desempleo general en Manizales del 12%. Es decir, que antes de la pandemia no es que estuviéramos cercanos a un empleo pleno, es más, estábamos ya con 2 dígitos. Todas esas condiciones estructurales, por supuesto que también afectan las condiciones de percepción que tenemos dentro de nuestra ciudad. Al menos 2 de cada 3 encuestados se encontraban desempleados durante la reactivación. Y de hecho, según la medición que acabamos de realizar en febrero, el mes pasado,
2 de cada 3 manifestaban aún que todavía no contaban con un empleo formal dentro de la ciudad. Los encuestados entre los 18 y los 25 años tienen mayor insatisfacción con el teletrabajo. Esto que ha sido, digámoslo, algo que ha cobrado mayor fuerza y mayor relevancia precisamente en términos de pandemia. Por supuesto, hay ejercicios o trabajos que no pueden dar este salto al teletrabajo, pero aquellos que sí, es interesante recordar que por lo menos 1 de cada 2 de los encuestados manifiestan satisfacción frente al teletrabajo. Este es un dato interesante. La desagregación por grupos de edad llama la atención que precisamente entre los 26 y los 45 años son esos grupos poblacionales con los que cuentan una mayor satisfacción frente a. Pero ese dato también nos está diciendo que al menos 3 de cada 10 tienen algún grado de insatisfacción frente al teletrabajo. Y aquellos que efectivamente manifestaron esa insatisfacción, aquí ustedes pueden ver algunas de las razones más comunes por las cuales se tiene esa insatisfacción. La que más llama la atención es que lo están manifestando los encuestados, que su insatisfacción está precisamente en función de que las jornadas se han vuelto cada vez más largas y más intensas. Piense cada uno de ustedes o cada uno de nosotros cómo era antes la posibilidad de participar en una reunión. Había que incluir al menos tiempos de desplazamiento. Ahora solamente con el poder de un clic pasamos de una reunión con cierto tipo de actores, pasamos a otra. Eso probablemente pueda ser una explicación a esa queja o a esa insatisfacción que se está manifestando, pero por supuesto necesita ser profundizada. También que se han aumentado los gastos en el hogar. Claro, aquello que tiene que ver con los servicios públicos, pues efectivamente si estamos más tiempo en casa, probablemente somos nosotros mismos quienes tenemos que hacernos cargo de. Existen, por supuesto, organizaciones que han hecho un tránsito para apoyar como tal a su clase trabajadora, entre otros aspectos. Pero estas son algunas de las razones por las cuales nos están diciendo que efectivamente hay una insatisfacción. Y también los límites que se han vuelto un poco más difusos entre lo que significa la vida laboral y la vida privada. Al menos 2 de cada 10 que manifestaron una insatisfacción consideran que esta es una de las razones por las cuales el teletrabajo no ha sido del todo provechoso. Ese es un primer bloque. Vamos a un segundo bloque que tiene que ver con salud y educación. Importante, 2 de cada 5 encuestados se consideran insatisfechos con los servicios de salud durante la pandemia. Miren ese contraste entre noviembre y febrero. La satisfacción ha disminuido 5 puntos porcentuales en función de aquellos que respondieron las encuestas. Al contrario, a medida que disminuye, o más bien como complemento, disminuye la satisfacción, la insatisfacción frente a los servicios se ha venido incrementando. Porque todos somos conscientes de que, por supuesto, la pandemia nos colocó en cierto tipo de pausa o, por qué no, en cierto tipo de disminución de ritmo. Pero por supuesto que las únicas situaciones no es solamente la COVID, por supuesto que hay otro tipo de condiciones, como el mismo acceso a los procesos odontológicos que se ha tenido que poner en pausa, excepto obviamente las urgencias, para poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Esto es un dato que tiene que ser, por supuesto, profundizado. Los encuestados mayores de 55 años tuvieron una mejoría en su salud mental. Esto es un dato interesante. Interesante porque nos está mostrando unas diferencias que tenemos en términos de las edades. Miren ustedes lo que pasa, por ejemplo, más bien ya no con los mayores de 55 años, sino con aquellos que son una población más joven. Aquí tiene que ver más con una que por lo menos los que respondieron a la encuesta manifiestan que tuvo una disminuida o un deterioro en términos de la salud mental. Esto lo que genera son nuevas preguntas o nuevas posibilidades de entender el fenómeno, pero sobre todo también nuevas formas de poder efectivamente contrarrestar esta situación. Pareciera entonces, si uno quisiera hacer algún tipo de afirmación, que los mayores de 55 años cuentan con otro tipo de capacidades y habilidades o destrezas que le permite afrontar de una manera mucho más positiva situaciones como las que ahora se están viviendo. Por supuesto que eso es una afirmación que tiene que ser debatida y profundizada, pero los datos nos dicen, y es una constante, que aquellos mayores de 55 años que efectivamente han respondido a nuestra encuesta durante todo este año, consideran que su salud mental se ha visto mejorar. Un dato interesante y sobre todo para este momento actual. La mayor parte de los encuestados que se aplicarían la vacuna contra la COVID-19 pertenecen al nivel socioeconómico alto. Es interesante, miren esta gráfica. Al menos 2 de cada 3 están completamente de acuerdo en que se aplicarían la vacuna cuando sea, por supuesto, el momento. Hay 2 de cada 10 nos están diciendo, no sabemos. Y al menos 15 de cada 100 nos dicen con total claridad, no nos lo aplicaríamos. ¿Y cuáles son esas razones por las cuales las personas no se aplicarían esa vacuna? Y miren que estos aspectos empiezan a ser muy llamativos. Una,
porque no tenemos suficiente información sobre la vacuna. 35% dicen que no se la aplicarían por esa razón. 2, por la creencia que se tiene de que efectos secundarios o qué tipo de efectos secundarios pudiera tener como tal la vacuna. Y otra también, que quizás se considera que la vacuna no sería efectiva. Estos son datos importantes y datos actuales que efectivamente tienen que ser reconocidos no solamente por la Secretaría de Salud Municipal, sino por todos aquellos que efectivamente tienen que ver con el proceso de la implementación de la vacunación. Porque aquí se van a enfrentar también a cierto tipo de límites, de cierto tipo de desafíos, que por supuesto, claro, uno es lograr que la vacuna llegue, se distribuya, se aplique, pero también tiene que ver con la posibilidad de aquellos que efectivamente nos están diciendo que no lo harían, cómo poderlos persuadir de que efectivamente esa podría ser una alternativa para la mejora de salud pública que se quiere generar. Inclusive la pregunta es, ¿habría que persuadirlos? Mejor dicho, este es un punto que efectivamente tenemos que seguir trabajando como ciudad, porque si la vacuna es una condición necesaria para lograr avanzar en ese proceso de reactivación, pues estos datos tienen que ser considerados. Predomina la insatisfacción frente a los servicios de educación durante la pandemia. Mire, esto ha sido también una constante a través de las diferentes mediciones, y es que precisamente al menos en febrero, 1 de cada 2 que encuestados manifestaban que la educación que se estaba recibiendo por parte de los niños, niñas y jóvenes en el hogar no era positiva, o por lo menos no se sentían satisfechos frente a ese ejercicio. Y sobre todo este gráfico es muy interesante, porque pese a los esfuerzos que se han venido realizando desde las instituciones educativas privadas, públicas, de educación básica y media y de educación superior, al menos el 60% de los encuestados nos están diciendo es que el proceso de enseñanza virtual no ha sido de calidad. Este es un dato que tiene que ser discutido. No más ayer el Consejo Municipal en nuestra ciudad hacía una sesión en pleno con los diferentes rectores del sistema universitario del Manizales, precisamente haciendo un proceso de valoración y también de comprensión de lo que ha significado el proceso educativo en tiempos de pandemia. Pero estos datos nos están mostrando otra faceta que nos dicen, ojo, pilas, que quizás la calidad no ha sido tan de buena calidad como efectivamente creemos que está sucediendo. Un dato para ser considerado por la Secretaría de Educación, por los diferentes rectores de las instituciones educativas, maestros, estudiantes, mejor dicho, todos aquellos que hacen parte de la comunidad educativa para lograr que los procesos educativos avancen y avancen cada vez con una mejor calidad. Aquí me gustaría hacer una pausa e invitar al gerente como tal de la Central Hidroeléctrica de Caldas, de CHEC, Grupo EPM, el doctor Santiago Villegas Yepes, para que por favor nos acompañe en una pequeña conversación que queremos tener. Santiago, bienvenido, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Daniel, un saludo muy especial y a ti muchas gracias por la invitación a debatir y a reflexionar un poco sobre estos resultados de la encuesta de percepción que tanta información tan útil nos aporta. Gracias a ti, al contrario, por aceptar esta invitación. Santiago, 2 preguntas. Empecemos por una. Mira, según los datos que acabamos de compartir, la principal insatisfacción que existe frente al teletrabajo, aquellos que lo han manifestado, tiene que ver precisamente con la extensión de las jornadas, de las jornadas laborales. La percepción de la pobreza, como lo hemos dicho, la mayoría de los ciudadanos de Manizales no se consideran pobres, pero también llama la atención que hay una percepción de pobreza, inclusive cuando se desagrega por nivel socioeconómico. Y al menos 4 de cada 10 encuestados manifiestan que las cosas no van por buen camino en la ciudad. La pregunta es, ¿cómo interpretar estas afirmaciones en términos de calidad de vida, Santiago? A ver, Daniel, yo creo que semejantes datos, digamos que deben admitir todo tipo de abordajes y todo tipo de perspectivas y todo tipo de miradas. Y yo creo que reflexionar sobre estos resultados de la encuesta creo que nos aportaría mucho, pues digamos que para enriquecer la visual sobre nuestra realidad. Pero digamos que desde mi perspectiva, yo creo que la encuesta está mostrando efectivamente lo que ha sido más tremendo durante esta cuarentena y durante esta pandemia, y es ese bárbaro impacto económico, socioeconómico que hemos debido enfrentar y hemos debido padecer. Yo sí creo pues, que la encuesta es clara en que, y digamos que la realidad nos está mostrando que el gran impacto de esta pandemia, además del importante, significativo número de vidas que nos está cobrando, es definitivamente
la actividad económica, la empleabilidad, el empleo, los ingresos de las familias. Y eso, en la medida en que esos impactos se están viviendo, pues yo creo que ahí es el positivismo, el optimismo, yo creo que es difícil que aparezca. Entonces yo sí creo que hay mucha coherencia en dicha situación socioeconómica y esa perspectiva de pesimismo. En buena hora es una realidad que justamente los mandatarios regionales y locales han entendido. Y ya digamos que con el liderazgo del gobierno nacional, dichos mandatarios regionales y locales han estado avanzando en la formulación, en la implementación de los planes para la reactivación socioeconómica, un poco para paliar esta difícil situación que tanta población está sufriendo, pues porque reconozcamos es que la cuarentena y el aislamiento y digamos que la parálisis de una cantidad de actividades económicas lo que hizo fue profundizar una cantidad de vulnerabilidades que nosotros ya como sociedad teníamos y determinados grupos económicos, ya hiciste mención, Daniel, de la condición de la mujer, de la condición de la población en nivel socioeconómico bajo, digamos que son poblaciones vulnerables que definitivamente dichas vulnerabilidades se profundizaron bajo condiciones de pandemia. Entonces, con estos planes de reactivación y con estos, digamos que con toda esta dinámica, con la reactivación de la dinámica económica, yo creo que entre todos, gobierno, empresarios, sociedad civil, academia y demás, yo creo que todos juntos podemos ir coordinando acciones para un poco paliar y modificar esta realidad que los resultados nos están mostrando. Santiago, también había otro punto que llamaba la atención y tiene que ver con la vacunación. Sobre todo esos datos que compartía de aquellos que efectivamente manifiestan, no me aplicaría. Es más, otros manifiestan que no saben si se aplicarían o no. Y las razones por las cuales es porque no se sabe cuáles son los efectos que puede tener, se cree que quizás no pueda ser efectiva, entre otras razones que previamente expliqué. ¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía en términos de lo que significa un proceso de vacunación y lo que podría implicar en términos de mejora de calidad de vida para Manizales, el poder avanzar y implementarse y sobre todo recibir esa vacuna en cada uno de los ciudadanos? Daniela, y yo celebro es que tanta desinformación que ha existido alrededor de la vacuna solamente ha afectado a ese 15% de población que definitivamente dice no me voy a aplicar la vacuna. De ese 15% que dice no me voy a aplicar la vacuna, es más o menos como el 85% el que está, digamos, como evidenciando la desconfianza que tiene. Es que no tengo información, es que yo creo que eso tiene efectos secundarios perversos, es que es cierto. Y digamos que es como toda esa desinformación, esa desconfianza que hay alrededor de tantas cosas pues, que nos afecta actualmente. Pero yo celebro es que solamente es el 15%. Es solamente el 15%. Creí que eso podía ser mayor. Hay un 64% de la población que dice yo me la aplico, estoy convencido de esas bondades. Hay un 21% que dice no sé si aplicármela. Y yo creo que a ese porcentaje de población que está en duda, que es ese 36% que está en duda, el mensaje no hay que decirle, hombre, por responsabilidad con la vida, pero con la vida propia y con la vida en comunidad, con la vida en sociedad. Hombre, yo creo que lo más sensato sí es confiar en la ciencia, confiar en las instituciones y atender, y digamos que en un acto de responsabilidad, acudir a la vacunación en el momento en que sea convocado. Y tener paciencia, pues, porque también debe haber mucha gente con angustia que quiere vacunarse. Hombre, tengamos paciencia, confiemos en que nuestras instituciones, nuestra institucionalidad está funcionando, nuestros dirigentes están haciendo todo lo que tienen a su alcance para impulsar este plan de vacunación tan pronto y tan eficiente como posible. Y en ese sentido creo que debemos darle paso como a ese programa de vacunación, confiar en él y aspirar a que ese es el mejor camino para salir adelante y superar definitivamente esta situación de pandemia. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros.
No, Daniela, a vos muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y por compartirnos de verdad estos resultados tan interesantes. Claro que sí, muchos éxitos en tu gestión. Continuaremos con la presentación. Hasta luego. Dani, que se bien. Muchas gracias a Santiago nuevamente por compartir con nosotros su punto de vista frente al menos a estas dos primeras dimensiones. Y les propongo entonces que avancemos en la presentación porque vamos a hablar de dos temas interesantes: movilidad, servicios públicos, y también vamos a hablar un poco sobre seguridad ciudadana en nuestra ciudad. Mire, la pregunta frente a si usted se ha movilizado al menos durante 3 veces durante la última semana para sus actividades, entiéndase, estudio, trabajo y demás, nos está diciendo que al menos el 75% de los hombres, sí, es decir, que 3 de cada 4 hombres efectivamente se han movilizado, a diferencia de las mujeres, que al menos 1 de cada 2 efectivamente lo han realizado. La proporción en las diferentes edades es también interesante porque nos está mostrando que efectivamente aquellos que están por encima, o digámoslo así, en la franja más productiva, llamémoslo así, de la parte poblacional, es precisamente aquellos entre los 18 y los 25 años, 26 y 35 años y 46 y 55 años que efectivamente han tenido que movilizarse más para ir a su lugar, ¿entiendes? Vuelvo y lo digo, trabajo, estudio o algún otro tipo de actividad. Por supuesto que estos datos también nos están hablando de cómo el proceso de cuarentena disminuyó, también cómo el proceso de los diferentes picos y cédulas también ha venido cayendo en declive, y sobre todo también el proceso como tal de los toques de queda. Aunque seguramente ustedes también se dieron cuenta que probablemente próximo fin de semana y el fin de semana de Semana Santa efectivamente van a haber una serie de alertas, o llamémoslo así, disposiciones a nivel nacional, pero esperemos por supuesto las disposiciones gubernamentales para no anticiparnos como tal a ese hecho. Mire, el 55% de los encuestados utilizan el transporte público. La proporción de ciudadanos que cada vez utilizan el transporte público en Manizales, si bien es cierto que según datos objetivos tiende a la baja, continúa siendo el sistema o el medio de transporte más utilizado. Llama también la atención la cantidad de personas que efectivamente están utilizando, digámoslo así, están caminando para desplazarse a sus lugares de trabajo o de estudio. Aparece también la bicicleta, y este es un dato que ha venido cobrando, llamémoslo así, es como una especie de constante en los diferentes ejercicios que realizamos desde Manizales. ¿Cómo vamos? Que entre el 1 y el 2% efectivamente están utilizando la bicicleta como medio de transporte. Y llama, por supuesto, también la atención las personas que se movilizan en moto. Aquí también es importante recordar que Manizales área metropolitana, es decir, Manizales en su totalidad y cabecera municipal de Villa María, ha incrementado su parque automotor, particularmente en moto, en un 200% en los últimos 10 años. Esto también es un reflejo de algo que hablábamos al comienzo, que tiene que ver con el poder adquisitivo. Si yo como ciudadano tengo el poder adquisitivo para poder acceder a otro tipo de bienes y servicios, probablemente algunas de estas alternativas de transporte empiezan a caer en desuso y otras empiezan a tener como mayor fuerza. Se presenta mayor satisfacción. Digámoslo así, las personas que efectivamente están utilizando determinado medio de transporte tienen satisfacción con ese medio de transporte. Al menos 2 de cada 3 se sienten satisfechos con su medio de transporte, sea este privado, público, a pie, bicicleta, pero hay una buena satisfacción. Esto es algo positivo dentro de las condiciones de la ciudad. Y llama también la atención que precisamente esa satisfacción se incrementa en la medida en que el nivel socioeconómico o el poder adquisitivo se incrementa. Una posible interpretación que habría que indagar más en profundidad tiene que ver es con si en la medida en que tengo unas mayores opciones económicas, accedo más que a transporte público, accedo a transporte privado. Esto es algo que tendría que profundizarse para poder entender también el nivel de satisfacción. Hablemos también un poquito de servicios públicos. Esta gráfica es interesante porque todos los servicios públicos, recolección de residuos, acueducto, energía eléctrica, gas domiciliario, en promedio, al menos 4 de cada 5 ciudadanos que respondieron a la encuesta están satisfechos con la prestación del servicio que se ha tenido durante la cuarentena. ¿Qué llama mucho la atención? El servicio de Internet. Por supuesto, el servicio de Internet se volvió mucho más cotidiano de lo que efectivamente era antes de pandemia. Ahora tiene que ver con el día a día de gran parte de la población en Manizales. Entonces llama la atención que precisamente es el Internet donde al menos 1 de cada 2 ciudadanos se sienten satisfechos, y sobre todo es el servicio público con el que cuenta mayor nivel de insatisfacción. 3 de cada 10 ciudadanos están insatisfechos con el servicio de Internet que tienen probablemente en sus casas, sitios de trabajo o en otro lugar. Esta es la desagregación de la satisfacción del servicio de Internet según
el periodo en el cual se ha hecho como tal la encuesta. Y si ustedes se dan cuenta, se ha mantenido relativamente estable los niveles de satisfacción e insatisfacción. Quizás la caída más fuerte se presentó precisamente en el mes de noviembre, donde los niveles de insatisfacción se incrementaron en 7 puntos porcentuales y a su vez el nivel de satisfacción disminuyó 8 puntos porcentuales. Hablemos un poco de seguridad y justicia. El 48% de los ciudadanos que respondieron la encuesta manifiestan sentirse seguros o muy seguros en su barrio. 1 de cada 2 encuestados. Esto es positivo. Y el contraste en las mediciones, insisto, de julio, agosto, noviembre, febrero, nos está mostrando que la sensación de inseguridad inclusive también ha tendido al alza. Está por encima, por supuesto, aquellos que se sienten seguros, pero también llama la atención que esa sensación de inseguridad se ha venido incrementando. Y la sensación de inseguridad tiene que ver con aquello que efectivamente se escucha, se presencia, inclusive puede suceder que en ocasiones no se denuncie. El 28% de los ciudadanos encuestados afirmaron ser víctimas de algún delito durante la cuarentena, disculpen. Es decir, más o menos 1 de cada 4. Esa línea punteada que ustedes están viendo ahí es el promedio para la ciudad de Manizales, pero nos está mostrando que en todos los niveles socioeconómicos, en todas las zonas de la ciudad, efectivamente se han tenido algún tipo de delito. Por género, se han afectado más las mujeres que los hombres, un 30% para las mujeres, un 26% para los hombres. Y el grupo de edad que efectivamente ha tenido un mayor nivel de afectación son aquellos que están entre los 26 y los 35 años en nuestra ciudad. Otro dato interesante, por cada 10 ciudadanos encuestados, 1 al menos afirmó haber sido víctima de maltrato físico, mental o emocional por parte de algún integrante de su grupo familiar durante la cuarentena. Este es un dato que tiene que ser, por supuesto, reconocido por la ciudadanía, porque todos entendemos que hay una distancia entre efectivamente ser víctima de algún tipo de maltrato y dar el paso como tal a la denuncia. Todos aquellos indicadores objetivos que tenemos de denuncias están soportados también en un número desconocido, precisamente de aquellos que efectivamente reciben el maltrato, pero no lo están denunciando. ¿Qué llama la atención? Que efectivamente son aquellos entre los 36 y los 45 años de edad, junto con los de 18 a los 25 años, que están afirmando haber sido víctimas de algún tipo de maltrato. Estas cifras, insisto, requieren ser profundizadas. Interesante también y como, digámoslo así, como consecuencia de lo dicho anteriormente, y es que 1 de cada 10 ciudadanos encuestados acudieron a alguna entidad del sistema judicial durante la pandemia. 1 de cada 10, un 13%. Y frente a la atención que efectivamente recibieron, el 61%, es decir, 6 de cada 10 que efectivamente acudieron. Si solamente acudieron 1 de cada 10 y de esos que efectivamente acudieron, al menos el 61%, 6 de cada 10 que acudieron, se sienten insatisfechos frente a los servicios que efectivamente recibieron por parte de estas entidades en medio de la pandemia. Otro dato interesante conocer en nuestra ciudad, y es que los mecanismos en términos de protección de derechos más conocidos son el derecho de petición y la tutela. El derecho de petición como esa posibilidad de acceder a la información. Ese es un derecho que tenemos como ciudadanía y de hecho todo lo que hacemos como Manizales Cómo Vamos está soportado precisamente en este mecanismo de protección de derechos que tiene que ver con la posibilidad de acceder a una información oportuna y en el mejor de los casos desagregada. También llama la atención que hay otro tipo de mecanismos que no son tan conocidos, como por ejemplo el incidente de desacato, el habeas corpus, inclusive la misma acción de cumplimiento. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos como ciudad, como Manizales, precisamente para tener cada vez una mayor pedagogía frente a los diferentes mecanismos que están a nuestra disposición para poder acceder como tal a nuestros derechos. Aquí les propongo también hacer nuevamente una pausa e invito por favor al doctor Juan Carlos Quintero Naranjo, al gerente de EMAS by Veolia, para que se una como tal a esta conversación. Juan Carlos, bienvenido. Hola Daniel, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en este importante evento que, como le dijo Santiago, sin duda nos da unos datos muy importantes con el ánimo de seguir construyendo ciudad. Juan Carlos, muchas gracias. Juan Carlos, hablemos un poco de transporte. Mire, las cifras que estábamos compartiendo derivadas de la encuesta nos están diciendo que más o menos 2 de cada 3 encuestados tuvieron que movilizarse mínimo 3 veces a su sitio de trabajo, estudio o actividades cotidianas dentro de la ciudad. La mayoría de los que se desplazaron lo hicieron en bus.
en buseta o en colectivo, y una pequeña proporción lo hizo caminando o por supuesto también utilizando la bicicleta, como lo mencionábamos, del 2%. La pregunta que queremos hacerte es, ¿cómo podemos potenciar el sistema de transporte municipal para mejorar la calidad de vida en Manizales? Bueno, Daniel, es una opinión personal. Obviamente yo no soy experto en temas de transporte, pero obviamente pues soy un ciudadano que eventualmente utiliza el medio de transporte. Primero, reconocer que el sistema de transporte, o al menos los buses o los vehículos en los cuales las personas nos podemos movilizar, pues son vehículos adecuados y en buen estado, en buen estado de uso. Atendiendo la respuesta, yo creo que Manizales debe apostarle, sin duda, a la integralidad del transporte público. Esa integralidad del transporte público nos permitirá, lastimosamente, por varias situaciones, perdimos la oportunidad de tener hace 10 años un sistema estratégico de transporte que nos hubiera permitido estar en Colombia a la vanguardia, incluso a la altura de países o ciudades europeas que tienen esa integralidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es precisamente, pues primero, que las personas puedan acceder al transporte público y con un solo tiquete durante un tiempo determinado poder hacer varios recorridos. Mucha gente, por ejemplo, que trabaja, voy a poner un ejemplo, una gente que trabaja, tiene que ir a la zona industrial. Entonces, la zona industrial tiene que coger y vive por los lados de la ciudadela del norte. Entonces, tiene que coger un transporte que los lleve hasta cierto punto para después, posteriormente, ir a coger otro que los lleve hasta la zona industrial, pagando recorridos de transporte. ¿Qué hace eso? Pues que se incentive que la gente adquiera un medio de transporte que le permita esa movilización sin tener que transbordar, pero sobre todo sin tener que pagar. Entonces, por ejemplo, hay que apostar, y Manizales le tiene que apostar sin duda a la integralidad del transporte público. ¿Eso qué va a hacer? Entonces, primero va a desincentivar el uso del carro particular. Y si nosotros tenemos un sistema estratégico, un sistema ordenado, obviamente cualquier ciudadano, incluso que tenga carro, lo pensaría 2 veces para sacar un carro, llevarlo al centro, buscar un parqueadero con todas las dificultades que eso conlleva. Entonces, desincentivar el uso del carro particular. Tenemos que tener un transporte público ordenado, es decir, y eso fue un compromiso tanto de los conductores de los vehículos como de los pasajeros. Utilizar los paraderos para tal fin, que sea puntual, que sea ordenado. Yo creo que también las frecuencias del transporte deben mejorar en algunos sitios. Por eso tal vez la insatisfacción que veía en la encuesta es porque muchas veces la frecuencia o las veces que pasa el tiempo de demora de que pase el medio de transporte es muy alto y eso causa una insatisfacción en los usuarios. Veo en la encuesta, por ejemplo, que el 2% utiliza el cable aéreo. Y eso es por la falta de conectividad o por la falta de integralidad del servicio. Una persona se sube en Villa María, tiene que ir a Villa Pilar, le toca bajarse en Fundadores e ir a buscar la buseta que precisamente la lleva a Villa Pilar. Y generando doble costo, lo que hablaba ahorita. Si hay integralidad, esa persona podrá con el mismo tiquete ir hasta Villa Pilar sin que le cueste más. Y obviamente eso incentivaría mucho más el tema del transporte. Y por último, veo con satisfacción y me gusta que el 9% de las personas se movilizan a pie. Eso es una cifra que no es menor. Y yo creo que lo que se debe trabajar es buscar la forma de poder habilitar o crear corredores, alamedas, sitios que efectivamente a ese peatón le hagan agradable ese transitar, pero adicionalmente que incentive más el tema de la caminada o el transporte o movilizarse mejor a pie. Juan Carlos, gracias. Hablemos un poco de servicios públicos también. Mire, los datos nos están diciendo que al menos 3 de cada 4 ciudadanos se encuentran satisfechos con los diferentes servicios públicos que se han tenido en la ciudad. De hecho, 4 de cada 5 también están satisfechos con el proceso de recolección de residuos que usted lidera desde EMAS by Veolia. Llama la atención precisamente lo que tiene que ver con Internet, donde estábamos diciendo que 1 de cada 2 manifestaba esa satisfacción. 2 preguntas en una. ¿Cuáles han sido, digámoslo así, los retos más fuertes que ustedes que han tenido que superarse en tiempos de pandemia por las empresas prestadoras de servicios públicos? Y por otra parte,
cómo lograr que todos los servicios públicos puedan, digámoslo así, incrementar el nivel de satisfacción que tiene la ciudadanía o la percepción de satisfacción que tiene la ciudadanía frente a los diferentes servicios públicos que se están prestando en la ciudad. Gracias, Daniel. Los principales retos, empiezo por la primera pregunta, en tiempos de pandemia. Obviamente, estas empresas de servicios públicos, digámoslo, fueron vitales, esenciales para que nosotros en esa cuarentena, en estar en nuestras casas, digámoslo, ese estar en nuestras casas hubiera sido mucho más manejable, mucho más, digámoslo, mucho más vivible para todos. Imaginémonos sin un servicio de agua, sin un servicio de recolección de basura, sin energía eléctrica o incluso sin el internet hoy, ¿cómo hubiera sido estar en nuestras casas? Hubiera sido, yo creo que no cabe en la cabeza de ninguno imaginarnos ese escenario. Y las empresas públicas pues garantizaron efectivamente la prestación del servicio, la prestación del servicio en la ciudad. Voy a hablar del caso de EMAS, que es el que conozco directamente. Nosotros empleamos un poco más de 800 empleados que todos los días están prestando el servicio en los diferentes municipios que nosotros atendemos. Incluso muchos de ellos empiezan su labor a las 4 de la mañana. Y obviamente, digámoslo, fue gente con un compromiso gigante, importante, obviamente temerosos de la situación, primero por la desinformación, hay una pandemia, en cualquier momento se pueden contagiar, pero fue gente que siempre estuvo de cara al servicio, y vuelvo y le insisto, todos los servicios públicos sin duda contribuyeron a que ese estar en nuestras casas hubiera sido más vivible, llamémoslo así, de una manera, pues, pero en el caso del servicio público que yo lidero, pues obviamente esas personas todos los días salían a prestar el servicio, claro, con temor, pero con la responsabilidad de que teníamos que prestar un servicio. Somos un servicio que en últimas también es un servicio que tiene que ver con salud pública, y estuvieron de cara al servicio, siempre cuidándose, siempre atendiéndole de buena manera, y obviamente dándole la cara al ciudadano. Respecto, y así, insisto, las otras empresas también hicieron lo suyo. Respecto al tema de cómo mejorar. Cuando hablamos de servicios, digámoslo, hay un cliente o un usuario que es nuestro cliente y somos las empresas prestadoras, pero así como nosotros como empresas de servicios públicos tenemos obligaciones de prestar un servicio con calidad, oportunidad, también los usuarios pues tienen la responsabilidad de hacer un uso adecuado del servicio. Entonces hay una combinación, pues todas las empresas sin duda, todos los días tenemos que mejorar, no hemos llegado nunca, llegar a la excelencia no va a ser nunca lo vamos a poder llegar. Sería fatal donde nosotros nos conformáramos, y decimos que el servicio público está prestado o lo prestamos en condiciones de calidad y los usuarios son los que no ayudan, pero yo lo que invito también es, obviamente la responsabilidad nuestra de seguir mejorando las condiciones, la calidad, la continuidad, la forma en que prestamos el servicio para que el cliente se sienta satisfecho. Pero también aquí hay una parte importante que es de las personas que hacen uso del servicio y efectivamente que este servicio lo utilicen con responsabilidad y de acuerdo a las normas del servicio. Pongo el ejemplo del servicio que yo lidero. La basura a todos nos molesta en nuestra casa, por eso hay un servicio de aseo que recoge esa basura, pero ese servicio tiene unas condiciones de frecuencia. La frecuencia es, tenemos un horario, tenemos una fecha, un día y un horario para hacer la recolección de las basuras. Si nosotros vamos y hacemos la recolección de las basuras, pues invitamos a la gente, por favor, después de que pase el carro recolector, no saquemos basura, porque obviamente esa basura se va a quedar 1 o 2 días ahí, mientras nosotros como empresa vamos y hacemos la siguiente frecuencia. O sea que pongo el ejemplo del servicio de aseo, porque digámosle también hay una responsabilidad de nuestros usuarios respecto al uso del servicio para que también haya y mejore una percepción de ese servicio de aseo. Es un ejemplo, obviamente, cómo usamos el agua, cómo usamos la energía. Y yo sé que parte de esa insatisfacción del usuario puede ser por las tarifas. Obviamente, son tarifas que se cobran con base en los consumos que nosotros como usuarios hacemos de esos servicios. Juan Carlos, muchas gracias por compartirnos también tu experiencia y también coincido con el hecho de que
Afortunadamente también teníamos una muy buena estructura en términos de servicios públicos que nos permitía transitar, nos ha permitido transitar durante estos tiempos de pandemia, precisamente para poder mantener la calidad de vida que tenemos. Y por supuesto el hecho de hacer el llamado en términos de Internet tiene que ver con seguir avanzando en términos de lo que supone el acceso, la cobertura y la mejora en términos de la calidad y los estándares. En términos, por ejemplo, también de lo que tiene que ver con agua, también es importante reconocer algo. Por eso he intentado en diferentes momentos mencionar algunos asuntos que estaban previos a pandemia. Cuando presentamos el informe sobre 2019, en términos de acueducto, claro, Manizales seguía siendo una de las ciudades con la mejor calidad, llamémosla, de agua dentro del país, 99.9% de las muestras tomadas aptas para el consumo. Pero también en ese 2019, de los 15 acueductos veredales aproximadamente que teníamos 8 que no estaban funcionando. Es decir, todas estas discusiones en términos de lo que supone el servicio público está, además de prestar el servicio, generar las condiciones para que efectivamente la ciudadanía se pueda ver beneficiada de toda la estructura que tenemos en la ciudad. Y por supuesto que siempre va a ser muy justo el llamado a la corresponsabilidad, precisamente para que yo como ciudadano haga un uso adecuado del recurso y por supuesto que también acate las diferentes disposiciones que se tiene para facilitar que el mismo servicio sea de excelente calidad dentro de la ciudad. Juan Carlos, muchas gracias por esta conversación. Seguramente vendrán muchas más en el futuro. Gracias, Daniel. Un saludo y nuevamente gracias por la invitación. Claro que sí. Hasta luego, Juan Carlos. Gracias, hasta luego. Vamos al bloque número 3. Hablemos de corresponsabilidad, pero también hablemos en términos de lo que es la gestión pública dentro de nuestra ciudad. En primer lugar, tenemos la corresponsabilidad. Mire, la pregunta es, ¿con qué frecuencia los ciudadanos mantienen las siguientes medidas de seguridad o de bioseguridad? El distanciamiento social. Algo que en este momento para nosotros en términos de autocuidado ciudadano es fundamental, el distanciamiento. Pero los encuestados nos están diciendo que 2 de cada 3 no cumplen con esta medida cuando están efectivamente en la calle o en el espacio público. El uso del tapabocas. Llama también la atención que tan solo 1 de cada 3 lo utiliza siempre, 1 de cada 3 en ocasiones y 1 de cada 3 no lo utiliza nunca. Al menos esa es la percepción que se tiene desde la ciudadanía. Y se supone que estas son 2 de las medidas fundamentales para lograr que efectivamente en este proceso de reactivación, sin tener en cuenta, digamos, los procesos de una posible nueva clausura, llamémoslo así, pues deberíamos tenerlo más como ciudadanos. Pero la percepción que se tiene en la ciudadanía no es positiva. Y frente al uso de los tapabocas en reuniones familiares de amigos o eventos privados, llama la atención esta respuesta. Al menos 3 de cada 4 ciudadanos que efectivamente participan en este tipo de eventos manifiestan que efectivamente se está haciendo uso del tapabocas. Es un dato que llama la atención porque también en términos de percepción, o por lo menos no más en términos de opiniones personales, a veces este dato se considera que también puede estar mucho más abajo de como efectivamente se está mencionando que se hace en la calle. La mayoría de los encuestados están de acuerdo con regreso a una reactivación total de la economía, propendiendo por el autocuidado. Recordemos las cifras anteriores. El autocuidado tiene que ver precisamente con tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, entre otros aspectos. Pero ¿qué llama la atención? Que al menos 7 de cada 10 manizaleños que respondieron la encuesta están de acuerdo de avanzar si se cumplen estas 2 condiciones. Por supuesto, regresar a una reactivación total de la economía, pero por supuesto que sea una reactivación con cuidado, que propenda por el autocuidado. Y por grupos de edades llama mucho la atención que precisamente son los jóvenes entre los 26 y los 35 años que manifiestan mayor esta disposición. Llama también la atención que precisamente aquellos menores de 25 años no están tan de acuerdo con esta afirmación. Tan solo 2 de cada 10 consideran de que ese regreso o reactivación total, aún así, propendiendo por el autocuidado, no debería ser todavía el momento en el que estamos transitando como ciudad. Hablemos un poco también de gestión pública porque tiene que ver precisamente con lo que sucede en la calidad de vida municipal. Miren, y hay unos datos que empiezan a ser un poco constantes a través de las diferentes mediciones, y es que por cada 5 encuestados, 3 están considerando insatisfactoria la claridad y la transparencia como el gobierno nacional ha manejado y gestionado el plan de vacunación contra la COVID-19. Al menos, como lo dice ahí, 3 de cada 5 insatisfechos. 1 de cada 5 tiene satisfacción frente a la forma como se ha venido gestionando y sobre todo también la forma como se ha venido comunicando.
También llama la atención para el caso ya más un poco más local, es que prima la insatisfacción en la forma como las instituciones han atendido la emergencia del coronavirus. Sea alcaldía, sea consejo municipal, sea policía o sea de la empresa privada, la constante es que la insatisfacción está por encima de los niveles de satisfacción. ¿Qué llama la atención? Es que precisamente en la alcaldía, como aquellos responsables desde la administración de precisamente generar las condiciones desde lo público para la que la ciudad atraviese precisamente todo lo que tiene que ver con la pandemia, la insatisfacción está más alta. Lo mismo sucede con el Consejo Municipal. Y no han sido pocos los diferentes debates que se han dado en el Consejo Municipal en función de la reactivación en términos de control político. Pero la forma como la ciudadanía está percibiendo el actual de las diferentes organizaciones prima la insatisfacción. Este es un punto que tiene que ser reconocido por las diferentes organizaciones para poder interpretarlo, porque la insatisfacción puede ser entendida desde múltiples facetas. Por eso hay que convocar cada vez más a diálogos ciudadanos. La insatisfacción podría estar en función de la forma como se comunican las decisiones, la forma como se consultan, las acciones que se están tomando, entre otros aspectos. Si bien, como lo mencionábamos, la atención en la emergencia del coronavirus, llama la atención lo que habíamos mencionado previamente, la insatisfacción. Esto es más en términos de lo rural, pero tengamos también presente que en lo rural en esta ocasión fueron respondidas por 55 ciudadanos en nuestra ciudad. La insatisfacción con la forma en la que algunas instituciones han atendido la emergencia del coronavirus. Acá hay un contraste entre las tres mediciones, recuerden, julio, noviembre y febrero del año pasado. ¿Qué llama la atención? La insatisfacción ha venido creciendo en términos de la forma como lo ha manejado la alcaldía, la forma como lo ha venido manejando el consejo, la forma como lo ha venido manejando la policía y también la forma como lo ha manejado la empresa privada. Hay un llamado nuevamente para la alcaldía, el consejo, la policía y por supuesto la empresa privada para revisar estos datos y tratar de entender qué es lo que está sucediendo para que los encuestados que respondieron a esta encuesta, valga la redundancia, tengan esa sensación de insatisfacción frente a la forma como se ha venido atendiendo todo lo que tiene que ver con la emergencia del coronavirus. El 47% de los encuestados se sienten insatisfechos con la forma global como la alcaldía ha manejado todo el proceso durante su primer año de gobierno. Esto es un dato que vale la pena también ser reconocido. Al menos 1 de cada 2 manizaleños está insatisfecho con la gestión global que se ha venido dando desde la alcaldía. Por supuesto que todos, yo creo que somos conscientes de que el año 2020 es un año atípico, es un año de inflexión. Aquello que se había previsto tuvo que ser como tal acomodado. Pero precisamente ahí está la virtud, digámoslo así, de los gobernantes de precisamente ajustarse a las circunstancias y ajustar sus propósitos y sus políticas para lograr que la calidad de vida avance. Hay que seguir trabajando para que este nivel de satisfacción que se tiene o valoración que se tiene frente a lo que se ha venido realizando pueda mejorarse. Necesitamos que no sea solamente 1 de cada 2 que esté satisfecho o 1 de cada 2 que está insatisfecho en este caso, lograr cada vez que haya un mayor nivel de satisfacción. Pero esa satisfacción siempre va a ser consecuencia precisamente de la forma como la ciudadanía experimenta las diferentes decisiones gubernamentales que se toman en función de la propia calidad de vida municipal. Al menos 1 de cada 2 encuestados están insatisfechos con la forma como la alcaldía comunica sus decisiones y medidas tomadas. Este es un mensaje recurrente, este es un llamado que le hacemos nuevamente a la administración municipal, porque como ustedes pueden ver, el nivel de insatisfacción frente a esa forma de comunicación se ha venido incrementando medición tras medición. 1 de cada 2 manizaleños encuestados está insatisfecho con la forma como efectivamente se está comunicando. Hay que volver a hacer una pausa, repensar los mensajes que se están enviando, los canales que se están utilizando, los debates que se están provocando, para lograr que efectivamente la ciudadanía pueda estar mucho más conectada frente a esas disposiciones gubernamentales que efectivamente se están tomando dentro de la ciudad. Los encuestados entre los 18 y los 25 años son aquellos que manifiestan estar más satisfechos con las medidas de reactivación económica. Esto es algo interesante en términos de la desagregación de lo que supone el nivel etario dentro de nuestra ciudad. Pero la insatisfacción también se ve con mayor fuerza en los mayores de 46 años, en los mayores también de 36 o en los mayores de 26 años, como lo mencionábamos. La insatisfacción está 1 de cada 2 manizaleños encuestados, está insatisfecho con las medidas de reactivación económicas que se han implementado. Habría que preguntarse entonces con las nuevas medidas que se van a tomar o que se están tomando, cuál es la nueva valoración que se está haciendo de la ciudadanía. Aquí hay una oportunidad para la administración municipal
Para el Consejo, por supuesto, de apoyar en la discusión y sobre todo también de comunicar de una manera más efectiva para que el mensaje cale, para que el mensaje llegue a los ciudadanos que efectivamente tiene que llegar. Miren, la tercera parte de los encuestados también consideran que la corrupción ha aumentado durante la cuarentena. Claro, hay unas evidencias, digámoslo así, objetivas, unos premios, unos reconocimientos que se han hecho de que ha disminuido, pero la percepción nos dice algo diferente. La percepción nos está diciendo que efectivamente la corrupción en nuestra ciudad ha aumentado. Este es un llamado de atención para todos como ciudadanos, porque la corrupción está en todos los lugares, en sentido, no es solamente algo que le compete a lo público, también le compete a lo privado, a la sociedad como tal en general. Entonces es un llamado a reconocer que por lo menos en términos de percepción, la corrupción ha tendido al alza en nuestra ciudad. Y aquí quiero hacer nuevamente una pausa e invitar a la directora del Comité Intergremial de Caldas, a la doctora Ángela María Betancur Escobar, para que se una a esta conversación y tematizar un poco sobre lo que hemos presentado hasta este momento. Doctora Ángela, bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Ángela, entremos de lleno en la materia. Pregunta. ¿Qué llamado realizaría usted como directora de gremio a la ciudadanía, a la administración municipal, en función de estos datos que acabamos de compartir, de lo que significa la corresponsabilidad y la gestión pública? Muchas gracias, Daniel. Sí, efectivamente, el llamado y la invitación, más que un llamado, es una invitación. Definitivamente, en materia de corresponsabilidad y gestión pública, creo que hay que hacer acciones frente a la corresponsabilidad que tenemos tanto los actores públicos como privados, como la sociedad civil y el ciudadano de a pie, frente a un proceso de reactivación. Yo la denominaría reactivación social, económica y productiva, de una manera biosegura y sostenible. Esto definitivamente requiere un trabajo conjunto que nos permita entre todos generar esas distintas condiciones que nos permitan empezar a enfrentar todos los retos que nos están trayendo, no solo la sindemia del tema del COVID, sino un proceso de una economía contraída que tenemos a nivel nacional. O sea, la situación de Manizales a nivel económico no es ajena a la realidad de la economía nacional y tampoco es ajena a las realidades de las economías globales. Estamos todos interconectados y allí creo que tenemos que trabajar mancomunadamente en ese esfuerzo de reactivación. Definitivamente los resultados de la encuesta de percepción realizada por Manizales Cómo Vamos, pues se destacan los niveles, todavía los altos niveles de incertidumbre en los ciudadanos frente a los servicios, a los beneficios y a las inversiones que se están adelantando en la ciudad para ese mejoramiento de la calidad de vida y de la competitividad. Efectivamente, hay que mejorar y contribuir todos en esa estrategia de comunicación y divulgación de las distintas acciones que se están haciendo de lado y lado para que efectivamente pues haya un amplio conocimiento de todas esas oportunidades que se pueden estar construyendo o generando. La corresponsabilidad directamente ligada a lo que son esos compromisos del sector público y privado y del ciudadano. Creo que partimos desde el proceso de autocuidado. Definitivamente creo que esa es la mayor lección aprendida que hemos tenido en esta sindemia. Hay que generar procesos de conciencia e inteligencia colectiva definitivamente que nos permitan desarrollar medidas de planeación, control y monitoreo en el desarrollo de las distintas actividades que estamos teniendo tanto en nuestra vida personal como en nuestro entorno de trabajo y productivo y social. Hay que buscar una mayor eficiencia y eficacia en el proceso de vacunación definitivamente, pero igualmente hay que tener una claridad de que la vacunación no es inmunización. Y eso es un mensaje que tenemos que tener todos claros. Aquí lo que estamos logrando es dar un paso importante frente a salud pública, pero eso no nos va a blindar frente a la enfermedad de manera inmediata. Y creo que allí estamos teniendo unas falsas realidades o percepciones también las personas frente a, llegó la vacunación y como llegó, pues ya podemos salir y hacer todo lo que queramos. No, todavía tenemos que tener unos comportamientos y unas formas de relacionarnos bastante rigurosas. En la actualización precisamente de las proyecciones que se estaban haciendo en Colombiana, además de eso, pues hay que tener en cuenta la tasa de desempleo. A nivel nacional se está previendo una tasa de desempleo del 14.6% durante el año. Manizales y frente a estas acciones de reactivación que se están buscando, pues definitivamente sigue siendo muy incierto todo lo que pueda pasar con las nuevas variantes de COVID que estamos teniendo en el país.
la reforma fiscal o reforma tributaria que se nos viene encima y los temas de inflación. Creo que ahí son unos aspectos macroeconómicos que también tenemos que tener en cuenta desde el sector gremial y desde el sector empresarial para poder prever esas diferentes acciones o poder desarrollar mecanismos de reactivación. Definitivamente la invitación es a aunar esos esfuerzos, a hacer un pacto social por la productividad, por la reactivación económica, social y productiva de la ciudad, desarrollando mecanismos de incentivo de empleabilidad, formalización del trabajo, emprendimiento de alto valor y definitivamente atraer la inversión. En relación al gasto público, creo que también hay mucho que desarrollar frente a la eficiencia en la asignación de los recursos. Tenemos que fortalecer esa habilidad de priorizar y asignar los recursos de manera eficiente, poder generar unos mecanismos que nos emparejen adecuadamente las necesidades frente a los recursos, poder ubicar otras fuentes complementarias de recursos, además de las ya tradicionales de sistemas de transferencia, sistemas de regalías. Tenemos que buscar y acudir a fondos de impactos de capital privado, tenemos que promover el desarrollo de fintech en la ciudad, que esté más en línea de los procesos de inversión que se tengan, y definitivamente sí hacer un llamado al sector público en una eficiencia y una inversión profunda en la provisión de bienes y servicios públicos, sobre todo en bienes públicos, que son los que al final son los que tienen mayor contacto los ciudadanos en relación a eso. Y para terminar, la invitación al sector privado es básicamente, pues, aprovechemos los mecanismos que ya existen a nivel nacional. Tenemos que llevar a la reactivación de las universidades, de los colegios. Hay un importante caso y buena práctica que creo que sería importante destacar de la Universidad de Manizales frente a certificarse como una universidad de protocolos de bioseguridad muy importante. Creo que las universidades ya están listas para activarse y esta es una ciudad universitaria por excelencia. Entonces tenemos que dar un paso allí y definitivamente aprovechar esos incentivos nacionales como la ley del primer empleo, la ley 1429 del 2010, donde está enfocado precisamente estos grupos poblacionales de mayores de 28 años, mujeres mayores de 40 años, población en situación de desplazamiento, personas en situación de vulnerabilidad, los incentivos para la formalización de las pequeñas empresas en la progresividad del pago de matrícula mercantil, de renta, la ley de emprendimiento 2069 del 2020, la ley del Ministerio de Cultura y Turismo para promover el desarrollo de acciones o de inversiones y de apoyo al sector de la economía naranja, donde hay unos descuentos fabulosos a nivel tributario para las empresas que lo apoyen, hasta de un 165% en el impuesto de renta. Entonces creo que allí estamos teniendo unas oportunidades importantes, y en materia de abastecimiento alimentario en calidad de vida y seguridad alimentaria, pues tenemos la ley 2046 recientemente publicada, donde se está motivando al sector público para fortalecer el sistema de abastecimiento alimentario y de compras públicas, que puede estar dirigido obviamente a la primera infancia, adulto mayor, escolares y mujeres gestantes, donde el sector público puede hacer una compra de hasta el 30% de la producción agrícola de abastecimiento alimentario en circuitos cortos para la ciudad. Entonces creo que las oportunidades son muchas. El llamado es: aprovechemos los incentivos, creemos nuevos mecanismos de inversión, seamos corresponsables socialmente en el autocuidado frente a la sindemia y seamos muy creativos realmente en ese trabajo conjunto que tenemos que desarrollar. Ángela, muchas gracias. Una última pregunta, y tiene que ver precisamente con que los datos en las diferentes encuestas que hemos realizado está colocando sobre la mesa precisamente los límites o las dificultades que se han tenido en términos de lo comunicativo, porque gran parte de lo que se le está diciendo también a la administración municipal, inclusive también al consejo, y es la forma como se están comunicando las decisiones que se están tomando. Pareciera que no están utilizando los mejores mecanismos, las mejores estrategias, porque por lo general hay una insatisfacción frente a esa situación.
Pero seguramente también somos conscientes, porque te he visto participar en el Consejo Municipal en las diferentes discusiones que se han dado diferentes tipos de debate. Es decir, que tenemos una conciencia de que los diferentes escenarios se están realizando ejercicios de discusión, se están realizando ejercicios de recomendación, pero todavía sigue habiendo como una especie de desconexión en términos de lo comunicativo con la ciudadanía general. La pregunta en el fondo, Ángela, es más que cómo entenderlo, cómo interpretarlo, es cómo mejorarlo, porque es una constante de que hay fallas en lo comunicativo que la ciudadanía en términos generales está reconociendo o está diciendo a los gobernantes, venga, necesitamos mejorar en ese camino porque el mensaje no está llegando como efectivamente se esperaría que estuviera llegando. ¿Cómo hacerlo, Ángela? Yo creo que Manizales y los ciudadanos en Manizales no somos ajenos al fenómeno global de la polarización. Y creo que eso es uno de los elementos que pueden estar contribuyendo negativamente a los procesos de comunicación o generando una barrera en la comunicación. Creo que tenemos que superar esa barrera. La comunicación es bilateral y multilateral. Es decir, no es solo de quien produce el mensaje y el canal que utiliza, es ese espacio de diálogo y de co-creación que se tiene que generar. Entonces creo que aquí también hay sentido de corresponsabilidad. El ciudadano debe buscar y participar activamente en esos espacios de diálogo, discusión y de participación ciudadana e innovación social que existen en la ciudad. Hay muchísimos espacios. En lo particular, nosotros desde el Comité Intergremial tenemos dos fantásticos, que son el Manizales Cómo Vamos, dentro de estos espacios que ustedes hacen y desarrollan, y el Estoy con Manizales como un espacio de innovación social y participación, y de muchos otros que existen en la ciudad. Las universidades creo que nos pueden ayudar muchísimo en fomentar y activar esos espacios de construcción ciudadana. Por otro lado, creo que hace parte de esta modernidad del siglo XXI apoyarse muchísimo en estos canales virtuales y en las redes masivas como tal, pero el nivel de desinformación que hay en estas plataformas es altísimo, es decir, la calidad y la veracidad de la información es muy difícil controlar en estas plataformas. Entonces tenemos que también crear otra serie de espacios de encuentro y de diálogo y de comunicación. Ahí es un trabajo también conjunto con los medios de comunicación. Tenemos que acercarnos más a ellos de una mejor forma, tenemos que ayudar también a generar unos mensajes que sean mucho más claros, mucho más cercanos, a quién se le está comunicando, si al joven, al adulto mayor, al trabajador, a la mujer, a quién se le está comunicando, qué tipo de mensaje. Entonces creo que allí podemos trabajar muchísimo entre todos y nosotros como sector privado también, pues, qué comunicamos y cómo nos comunicamos con ese sector público. Yo creo que ese es un tema bastante profundo que hay que trabajar, pero partimos de la confianza. Desde el Comité Intergremial siempre construimos y partimos desde la confianza, tener una comunicación clara, abierta, respetuosa, empática, y creamos esos canales y esos espacios para que estos procesos se den, y la invitación es a que los utilicemos todos y los divulguemos también de manera adecuada y produzcamos realmente información de calidad y oportuna. Veraz, que es lo más difícil en el siglo XXI es tener información veraz. Ángela, muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta una próxima ocasión. A ustedes, muchas gracias. Bueno, estamos llegando, muchas gracias, Ángela. Estamos llegando a la parte final de nuestro ejercicio. Vamos a compartir unas cifras finales sobre primera infancia y le daremos la palabra a Luis Hernán Sáenz, que es el coordinador nacional de la red de ciudades Cómo Vamos, quien nos va a estar acompañando con las conclusiones del evento. Entonces, en términos de primera infancia, mencionar lo siguiente. En la mayoría de los encuestados en Manizales, que por lo menos respondieron nuestra encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad, no viven con menores de 6 años. Tan solo el 32%. Es decir, que de esas 1.600 respuestas que tuvimos en la medición de febrero, más o menos, unas 550 personas que respondieron viven con menores de 6 años. Esa es la información que tiene que ver con lo que continúa. Y cuando les preguntábamos algo muy similar, así, recuerden ustedes que una de las preguntas iniciales tenía que ver con que si por falta de recursos había pasado alguien hambre dentro de su familia durante las últimas semanas, pues también preguntamos en términos de primera infancia cómo iba la alimentación para los menores de 6 años. ¿Qué llama la atención? De que cada vez es menor el porcentaje que considera que la alimentación ha sido suficiente. En julio del año 2020, julio y agosto del 2020, al menos 7 de cada 10 consideraban que la alimentación que estaban teniendo los menores de 6 años era suficiente.
Ahora, en febrero, el mes pasado, tan solo 2 de cada 3, tan solo el 65%. Y creo que es por todos conocido la importancia que tiene la alimentación y la nutrición precisamente para la calidad de vida, no solamente de la ciudad, sino sobre todo para los niños menores de 6 años, aquellos que están en primera infancia, que tiene que ver precisamente con esos primeros años de vida, donde efectivamente las personas, o digámoslo así, cada uno de esos niños y niñas efectivamente está avanzando en su proceso de formación y de maduración. Al menos el 53% de los encuestados que manifestaron tener menores de 6 años no están de acuerdo con que los niños vuelvan a clases presenciales. Este es un dato que hay que tenerlo presente, y más ahora que vienen los que se están implementando en la ciudad procesos de alternancia y se avisoran cada vez mayores instituciones educativas. Y la razón principal que nos estaban compartiendo, o la razón principal por la cual no se tendría como apertura para regresar a clases presenciales, tiene que ver con la creencia de que el niño, o la situación, llamémoslo así, el niño o la niña tendría una mayor posibilidad de contagiarse, habría una mayor exposición al contagio. También es porque se cree, al menos 3 de cada 10 de los que respondieron a la encuesta consideran que en ese rango de edad, es decir, aquellos que son menores de 6 años, es mejor que estén con el grupo familiar. Entonces, estos son algunos llamados o algunas informaciones que tienen que ver con lo mismo que sucedía con la vacuna. ¿Voy a vacunarme? Sí, no. ¿Cuáles son las razones? Lo mismo sucede aquí. ¿Por qué no enviar a los niños a las instituciones educativas? Acá hay unas razones. Y estas razones tienen que ser consideradas para las diferentes decisiones o diferentes procesos o implementación del retorno gradual a clases, o a esta alternancia de la cual se está hablando, para que efectivamente podamos regresar progresivamente a lo que se supone que es la normalidad en una institución educativa, que hasta hace poco era la presencialidad. Aquí quiero hacer una pausa y nuevamente darle un llamado o hacerle un reconocimiento al coordinador de la red de ciudades Cómo Vamos, Luis Hernán Sáenz. Él nos ha acompañado en diferentes ejercicios que hacemos desde Manizales Cómo Vamos. Luis Hernán, bienvenido. Daniel, muchas gracias por la invitación. Nuevamente me pone muy feliz estar, visitando virtualmente Manizales nuevamente y compartiendo con ustedes los resultados de esta tercera fase de la encuesta virtual. Como bien les dijo Daniel, voy a compartir algunas reflexiones a partir de los resultados que compartió el programa en la mañana de hoy, y también rescatando algunos de los mensajes que bien nos dieron los panelistas. Adelante, Daniel. Luis Hernán, permíteme también hacer un pequeño anuncio, y es que precisamente, digámoslo, durante esta semana, los diferentes Cómo Vamos a nivel nacional, efectivamente estamos realizando y compartiendo los resultados a nivel local. Pero precisamente mañana, a partir de las 5 de la tarde, se va a hacer el lanzamiento de los resultados a nivel nacional, que va a estar bajo nuestra moderación. Entonces, eso lo quería mencionar para todos aquellos que nos acompañan. También efectivamente se reserven para el día de mañana, donde ya no vamos a presentar, digámoslo así, Manizales en profundidad, sino que vamos a presentar la lectura general del país y las ciudades de manera comparada. Luis Hernán, adelante con las conclusiones. Gracias, Daniel. Yo voy a hacer unas reflexiones a la luz un poco de lo que ven aquí en las diapositivas que nos comparte Daniel, a la luz también un poco de los resultados nacionales que, como bien les dijo el director, pues vamos a estar socializando mañana. Yo creo que hay un par de mensajes alrededor de los temas socioeconómicos muy importantes que se destacan en esta diapositiva y que quiero pues mencionar a la luz también de los resultados nacionales. Con preocupación, pero pues también es la realidad que estamos enfrentando. Vemos que así como Manizales ha incrementado su percepción de pesimismo, eso mismo le viene pasando a la mayoría de las ciudades del país, tanto en la diferencia entre fase 1 y fase 2 como entre fase 2 y fase 3, vimos que ese optimismo se viene deteriorando o el pesimismo viene aumentando, lo cual obliga a que entendamos de alguna manera cómo mejorarlo, no solo desde los aspectos socioeconómicos, que seguramente son los que más han estado afectando el optimismo, sino también desde la gestión pública y cómo eso puede contribuir a mejorar el pesimismo en nuestras ciudades. Ahí también vale la pena resaltar un poco dónde se concentran los mayores niveles de pesimismo y de optimismo. Vemos con preocupación que los jóvenes han sido principalmente golpeados a lo largo de esta pandemia, y creo que eso amerita también una atención importante en materia de las políticas, programas, proyectos que se están dirigiendo a ese grupo etario. En términos de las variables socioeconómicas, como bien pues, se resalta y se resaltó en la presentación, también aparece con preocupación varias variables que en Manizales
tal vez no resultan tan preocupantes como en el resto del país, pero que igual alertan de una situación preocupante y que giran en torno a los temas de empleo, a los temas de inseguridad de seguridad alimentaria y de autopercepción de la pobreza, que todos de alguna manera u otra están relacionadas. Un poco la reflexión que venimos haciendo desde las redes, que por supuesto que el desempleo está pegándole a todos los grupos socioeconómicos en el país, no solamente a los niveles más bajos, a todos, pero eso repercute de manera diferente en los niveles socioeconómicos, es decir, la pérdida de empleo en los niveles socioeconómicos bajos se está traduciendo, como bien lo dice la diapositiva, en una falta de ingresos para cubrir gastos mínimos, en inseguridad alimentaria y en un aumento preocupante de la autopercepción de pobreza, cifra que a lo largo, digamos, de las ciudades que participaron en esta encuesta nos preocupa y preocupa a la luz de los impactos generales que ha tenido la pandemia. En términos, digamos, de los temas de salud y teletrabajo, creo que vale la pena resaltar que los servicios de salud en un primer momento se vieron muy golpeados. Vemos una leve mejoría en algunas ciudades, pero sigue siendo en unos niveles muy bajos. Esperamos que eso pueda mejorar. Adelante, Daniel, gracias. En relación a la salud mental, creo que Daniel bien lo expuso en su primera sección. Hay dos elementos que preocupan en términos nacionales. Uno, el que efectivamente a lo largo de la pandemia la salud mental se ha visto fuertemente afectada por los distintos políticas y medidas que hemos tomado. Nosotros vimos en términos generales una mejoría de la salud mental a final del año durante la reactivación, pero rápidamente vemos un deterioro nuevamente en el confinamiento, y eso pues obliga a poder atender algunas cosas que mejoren esas condiciones en los distintos grupos etarios, y ahí lo conecto con un poco la reflexión que viene hace Daniel de la mejora que hemos visto a lo largo del país en la salud mental de los mayores de 55 años, pero el fuerte deterioro de la salud mental en los jóvenes, cosa a la que se debe poner atención con mucha más determinación desde la política pública, y más en una ciudad como Manizales y en una región como el Eje Cafetero, que sabemos que se ha visto fuertemente impactado por los problemas de salud mental previos a la pandemia. El tema de la vacuna yo creo que es un tema bien importante. Un poco lo que resaltamos en esta encuesta es la necesidad, y lo dijo muy bien Daniel, de fortalecer el plan de vacunación con estrategias de pedagogía que permitan a las personas que sienten que no tienen suficiente información o que no están seguras de los efectos secundarios que pueda tener la vacuna, que esa información sea veraz, sea eficiente y llegue de manera oportuna a quienes se vienen vacunando, de tal forma que el porcentaje de personas que se aplicarían la vacuna a lo largo y ancho del país aumente. Manizales es una de las ciudades, si no la ciudad donde un número mayor de las personas encuestadas manifestó vacunarse, pero eso varía mucho a lo largo del país, y tenemos ciudades donde apenas un 30% de las personas manifestaron disposición para vacunarse. El tema de educación también se habló en su momento en el panel y en la charla con Santiago, un tema muy importante que en esta tercera fase logramos entender un poco mejor, que tiene que ver con el reto de la calidad de la educación, un tema estructural del cual adolece el país en muchos sentidos, y que por supuesto la pandemia puso en fuerte tensión. La satisfacción general en el país con los servicios de educación no mejoraron a lo largo del año que evaluamos. Al contrario, en algunas ciudades empeoró, y las razones principales por las cuales manifestaron fueron comunes en todas las ciudades. Aquellos que manifestaron insatisfacción, que tiene que ver precisamente con la calidad. Y esto pues demanda una capacidad de adaptación de colegios públicos y privados que permita que esa enseñanza virtual sea un poco más, sea de calidad, y que también se pueda trabajar en otros frentes para el acceso. Parte del problema también no solamente gira en torno a la calidad, sino a la posibilidad de acceder a Internet o acceder a cierta infraestructura tecnológica que facilite, por supuesto, una enseñanza virtual de calidad en los distintos niveles. En términos de movilidad, yo creo que vale la pena resaltar un poco las necesidades de la ciudad en términos de movilidad, y ver esa diferencia entre hombres y mujeres, de alguna manera, cómo repercute también o cómo se ha visto afectada por la calidad del transporte, inclusive por temas de seguridad. A lo largo de la encuesta y de las encuestas que realizamos, sabemos que las mujeres se ven fuertemente impactadas por temas de seguridad en el transporte público. Eso puede, y lo planteo como una hipótesis, también influir en la posibilidad o el deseo de desplazamiento de las mujeres en una situación como esta, en la que sabemos que por lo menos la percepción de seguridad en nuestras ciudades se ha visto afectado.
Y creo que, como bien lo dijo Daniel y lo conversaron también en el panel, en su momento, creo que la ciudad debe lograr capitalizar esa disposición de uso del transporte público, ojalá en otros medios como lo ha venido logrando el cable aéreo y ojalá pues la bicicleta, entendiendo que es una ciudad donde implementar infraestructura y modalidades de uso sostenibles como la bicicleta es difícil, pero ha sido un llamado que desde la red hemos levantado de aprovechar esta oportunidad para seguir promoviendo usos sostenibles como la bicicleta y facilitando el movimiento de las personas que transitan a pie. Adelante, Daniel, gracias. El tema de los servicios públicos yo creo que fue muy bien explicado y conversado con el panelista que participó, con Juan Carlos. A lo largo de las ciudades vimos un comportamiento similar, unos servicios públicos que en un primer momento se golpearon mucho, en fase 2 vimos una recuperación y en fase 3 se comporta, digamos, a niveles similares a lo largo del país, pero el tema de Internet sigue siendo, digamos, un factor y el servicio público que más se ha visto golpeado a lo largo de la pandemia, lo cual se conecta con los problemas de educación, se conecta también con algunos retos que han tenido las personas a la hora de sentirse o no satisfechos con el teletrabajo. Todo eso repercute también y creo que es un llamado a que desde nuestras ciudades sigamos fortaleciendo la infraestructura y el acceso y servicio de Internet. En términos de seguridad, creo que es uno de los temas que a nivel nacional, y como bien lo explicó Daniel, también en el contexto de Manizales se ha visto fuertemente afectado, no solamente los temas de empleo y la situación económica, sino el tema de seguridad. En Manizales, que es una ciudad donde la seguridad y la percepción de seguridad siempre ha sido muy positiva, se vio un deterioro a lo largo de las distintas fases y eso fue similar en el resto de ciudades de la red de ciudades como vamos, donde vimos un fuerte deterioro de la percepción de seguridad en los barrios, que ha sido usualmente una percepción que se mantiene, digamos, en unos niveles no tan bajos a la luz o versus la percepción de seguridad en la ciudad, lo cual, por supuesto, ha prendido alarmas en múltiples ciudades y requiere de una atención integral en el corto y en el mediano plazo. Entonces, creo que eso obliga a todas las ciudades, no solo a las ciudades que se están viendo más afectadas por temas de inseguridad y de percepción de inseguridad, sino a ciudades como Manizales, que están empezando a ver un deterioro, digamos, a tomar medidas prontas y activas para que no se siga deteriorando esa percepción de seguridad y que la victimización y también los temas de violencia intrafamiliar puedan ser atendidos de la mejor forma posible. Adelante, Daniel, gracias. Hacemos una reflexión también alrededor de los temas del autocuidado y la percepción de corresponsabilidad. Lo resaltamos mucho en fase 2, con algo de sorpresa encontramos una diferencia muy marcada entre la forma en la que los ciudadanos perciben su manejo de las medidas de bioseguridad versus cómo perciben a las personas y al resto de los ciudadanos. Vemos en Manizales una ciudad donde no es tan marcada esa diferencia, pero aún 3 de cada 5 encuestados consideran que no se están respetando las medidas de distanciamiento social y por supuesto también en una menor medida el uso del tapabocas. Creo que lo que ha alertado las autoridades, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, es que no podemos bajar la guardia y que en este momento en el proceso de vacunación se ha visto de alguna manera un incremento del contagio y seguramente las medidas que se están tomando para Semana Santa y demás aluden seguramente a que muchas personas están volviendo a la calle y tal vez no tomando los cuidados. Entonces, fomentar, digamos, estas medidas es muy importante y ser todos corresponsables es muy importante para garantizar que en este proceso de vacunación contemos con capacidad en las unidades de cuidado intensivo y podamos manejar la situación de la mejor forma posible. Finalmente, en temas de las medidas de las alcaldías, creo que vemos unos retos muy importantes. Vemos unos niveles de satisfacción bastante bajos a lo largo de las ciudades como vamos, no solamente, como bien lo decía Daniel Manizales, que se encuentra más o menos en la mitad de la tabla. Vemos en la mayoría de las ciudades unos niveles de satisfacción inferior al 30%, cosa que preocupa, por supuesto, y que se refleja principalmente en temas que consideramos y hemos también hecho el llamado que se pueden manejar de una mejor forma desde las autoridades. El tema de la comunicación muy importante y se identifica, digamos, una relación muy evidente entre esa
ese deterioro de la satisfacción con la gestión pública, con la forma en la que las alcaldías vienen comunicando, y creo que ahí hay un llamado muy importante similar a lo que mencionó Ángela María, de cómo se está manejando la comunicación, del uso de las herramientas virtuales para acercar a los ciudadanos a la participación, a la toma de decisiones, y creo que eso es muy importante también a la luz de las medidas de reactivación que se están tomando, cosa que en Manizales y en el resto de ciudades se ha visto que no han sido necesariamente bien recibidas. Sabemos que es un proceso largo, pero sabemos que las alcaldías pueden seguir trabajando. Por supuesto que desde el gobierno nacional también hay retos, y por ende también estamos haciendo un llamado desde la red de ciudades a atender los temas de transparencia y comunicación. Daniel, gracias. Y finalmente, pues no entro en el detalle de la gestión pública de Manizales, pero creo que vale la pena resaltar nuevamente los temas de comunicación, las medidas de reactivación que se están tomando y un poco el manejo anticipado y planificado que las administraciones van a tener y deben tener este año, ¿no? Sentimos al comienzo de año tal vez un bajón del optimismo muy fuerte cuando nos encerraron nuevamente, nos confinaron nuevamente en todas las ciudades, y creo que es muy importante que a la luz de la vacunación y el plan de vacunación y los procesos de reactivación, las alcaldías desarrollen estrategias no solamente orientadas a la reactivación económica, sino que sigan promoviendo las medidas de bioseguridad y que garanticen esa comunicación eficiente y esa transparencia y participación de la ciudadanía que permita trabajar en que entre todos y de manera colectiva avancemos hacia la recuperación de la economía y en general de nuestras ciudades. Con eso Luis, cierro, Margarita. muchísimas Muchas gracias por tu participación. Como siempre, un reconocimiento gigante a la red de ciudades Cómo Vamos, de la que hacemos parte, con quien hacemos este tipo de ejercicios, con quien tenemos una muy buena relación, y bueno, nuestro objetivo es seguir llegando a más ciudadanías y a más públicos. Les cuento entonces que tenemos varias invitaciones, ya estamos llegando al final de nuestro evento. Mañana la cita a las 5 de la tarde para que conozcamos los resultados nacionales de esta tercera fase de la encuesta. Vamos a ver cómo están las ciudades en general y cómo estamos comparados con ellas, ¿no es cierto? Varias invitaciones además en abril. Tendremos la entrega de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana, tendremos la entrega de los informes Cómo Vamos en Educación Básica y Cómo Vamos en Educación Superior. Tenemos además nuestro espacio, la segunda versión del espacio Cómo Vamos el Análisis, donde vamos a hablar sobre primera infancia. Tenemos además un diálogo muy interesante con Pereira y con Armenia, Cómo Vamos, para que nos comparemos y miremos qué está pasando en calidad de vida pues en las tres ciudades, y además avanzamos en las mesas de discusión para la construcción de los informes de calidad de vida de Manizales Cómo Vamos. Así que muy atentos a todos nuestros canales, nuestros medios de comunicación, porque lo que tenemos es mucho material para compartir con ustedes. Muchas gracias por compartir hoy, por participar en este evento. Los invitamos a ingresar a nuestra página web manizalescomovamos.org y conocer en profundidad este informe, esta encuesta, y además todas las actividades y todos los proyectos y los productos de Manizales Cómo Vamos. Un abrazo y feliz día.